Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este nuevo webinar patrocinado por CACTI. Y bueno, el tema del que vamos a estar platicando hoy, como lo pueden ver en su pantalla, es cómo aplicar la orientación a servicios a la programación e implementación de soluciones basadas en Java. ¿Okay? Este, este tema viene como seguimiento al webinar que hicimos hace un par de semanas. Quizá algunos de ustedes estuvieron también presentes en él. Ese era una breve introducción a la arquitectura orientada a servicios. Así que bueno, hoy vamos a repasar un poco de lo que vimos ese día y continuaremos tratando de aplicar estos conocimientos, estos patrones de diseño de Java a SOA, ¿no? Y antes de comenzar con el tema, me presento rápidamente. Quizá si algunos de ustedes estuvieron en el webinar pasado ya me conocen. Yo soy Arturo Viveros de México, profesional en las áreas de arquitectura SOA, Cloud Computing, Java y BPM. 11 años o un poco más de experiencia en la industria de TI y regularmente pues me gusta o trato de estar como conferencista en diversos eventos en mi país y también de forma internacional, como por ejemplo es este webinar. Yo soy instructor certificado de SOA School y de Cloud School. Voy a estar dentro de unos días en Lima impartiendo el taller de SOA Architect, ¿no? Que es parte de los módulos de SOA School. Y bueno, como parte de mi background, del trabajo que normalmente hago de tecnología, tengo varias publicaciones en revistas de tecnología como SOA Magazine, eh, SOA Technology Magazine, en Oracle Technology Network. Pertenezco al programa Oracle ACE. Soy parte del grupo de coordinación del grupo de usuarios de Oracle en México, ¿no? Y poseo algunas certificaciones relevantes a estos temas, como por ejemplo la de Java Programmer, Web Component Developer, algunas de Oracle, SOA Architect, SOA Java Developer, Cloud, etc. ¿No? Estas son mis credenciales. Y bueno, ahora acerca de CACTI, ¿no? El Centro de Alta Capacitación en Tecnologías de la Información. Esta es una empresa líder en la capacitación en las principales y más reconocidas tecnologías, metodologías y marcos de referencia de TI, ¿no? Algunos ejemplos, SOA School, como ya lo dijimos, Cloud School, Cloudera, ¿no? TOGAF. Estos son el tipo de capacitaciones que se dan en este instituto, proveyendo entrenamiento pues, básicamente a toda la región, ¿no? Entonces hay ahí, si gustan, bueno, en la parte de abajo de las láminas está tanto la información de contacto, el email al que pueden contactar, como la dirección de la página web, ¿no? Donde ustedes podrán encontrar ahí todo el calendario de cursos, la oferta de CACTI en diferentes tecnologías, ¿no? Hay ahí elementos muy interesantes como este SOA, Archimate, todo lo que hoy en día está muy en boga en el mundo de la tecnología. Y bueno, este webinar, la idea es que nos sirva un poco como introductorio, ¿no? Como para ir preparando el terreno al workshop de SOA Java Developer, ¿no? Que se va a impartir también en Lima, Perú. Yo voy a estar allá con ustedes dando este curso, ¿no? Que consta básicamente de 7 módulos, ¿no? Los primeros 3 de ellos tienen que ver también con la certificación de SOA Architect, es decir, son un tronco común. Y después vienen otros 5 módulos, ¿no? Un laboratorio de tecnología, y los que ven ahí, ¿no? Módulo 10, 11 y 12, Service Development con Java, otro laboratorio, tecnología web avanzada. Estos son los temas que se van a estar abordando ya bajo un esquema estructurado y un curso bien alineado por parte de SOA School. Y bueno, ya después de esta breve introducción, ¿no? Desde luego los invitamos a participar en ese curso, en ese workshop. Al final de este webinar vamos a volver a hacer esa invitación. Pero bueno, vamos a ver la agenda que pretendemos cubrir hoy, ¿no? Que esperamos sea de gran interés para ustedes que se han conectado. Entonces, empezaremos revisando algunos conceptos básicos de orientación a servicios. Esto como fundamento, como para poder tener los elementos y el vocabulario común para platicar de esta
convergencia, ¿no?, entre Java y la orientación a servicios. Después hablaremos justamente sobre dicha convergencia. Vamos a ver en dónde es que están alineados, ¿no?, el desarrollo Java con la arquitectura SOA, un poco de historia también, la evolución de Java en términos de SOA, ¿no?, qué parte de Java, qué parte de su evolución en el tiempo tiene que ver con elementos que están hechos para trabajar en orientación a servicios, ¿no? O sea, esa parte es importantísima y es grande, es muy relevante. Vamos a hablar un poco sobre patrones de diseño Java aplicados a SOA, ¿no? Es decir, qué tipo digo, más allá de programar algunos componentes o de programar un web service para formar parte de una arquitectura SOA, vamos a hablar un poquito de patrones de diseño, ¿no?, de arquitecturas y dónde están esas líneas en común entre Java Enterprise Edition y SOA. Por último, llegaremos a algunas conclusiones y tendremos una sesión de preguntas y respuestas que trataremos que sea lo suficientemente amplia como para poder responder a las preguntas que todos ustedes tengan. ¿Sí? En este sentido, si ustedes a lo largo de la presentación les van surgiendo dudas o preguntas que quieran que atendamos en esta sección, váyanlas poniendo en el chat, ¿no? De ahí yo las puedo leer, identificar y al final cuando lleguemos a esta parte las voy contestando. Depende del número de preguntas, trataré de contestar todas o un buen número de ellas, ¿no? Entonces, por favor, váyanlas incluyendo ahí. Y bueno, comencemos ya sin más con la agenda del día. Y vamos a hablar un poco de los principios de orientación a servicios, ¿no? Este es un tema que en la sesión pasada se abordó a detalle, ¿no? Y lo principal que tenemos que decir acá es, bueno, SOA, la arquitectura orientada a servicios, se logra básicamente mediante la aplicación consistente de una serie de principios, ¿no? Son los principios que podemos ver en el diagrama que está en la lámina, ¿no? Aquí pusimos incluso una liga, ¿no?, donde si ustedes quieren entrar más a detalle o profundizar, instruirse mucho sobre el tema de los principios de orientación a servicios, pueden ir ahí. Ahí está muy claramente explicado y es un material pues elaborado por la misma institución que elabora los cursos que vamos a estar revisando allá. Entonces es recomendable que puedan echarle un vistazo a esto, ¿no? Y los principios de orientación a servicios, digo, son los que vemos aquí finalmente, ¿no? Son los que nos van a llevar a establecer una arquitectura robusta, nos van a llevar a poder tener un inventario de servicios bien estructurado como lo queremos tener, a partir del cual podamos estar generando composiciones, ¿no?, y reutilizando los componentes que van a quedar ahí. Básicamente, aquí estamos hablando de interoperabilidad, ¿no? Es decir, todos estos que son básicamente 8 patrones, nos van a proveer esa capacidad de interoperar entre distintas plataformas, entre distintas aplicaciones, distintos lenguajes de programación, distintos canales, ¿no? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de un contrato estandarizado, ¿no?, del desacoplamiento, de la abstracción de nuestros componentes, ¿no?, la abstracción de la funcionalidad en un servicio, de la reusabilidad que nosotros tenemos que darle a los servicios que nosotros desarrollemos, de la autonomía, de la carencia de estado, así como también del descubrimiento y de la composición, ¿no?, que finalmente es uno de nuestros objetivos finales al aplicar todos estos principios, ¿no? Todos están interconectados, todos nos llevan por un mismo camino, ¿no? Y bueno, la idea es entender que estos principios son los que nos llevan o nos deben de llevar a tener una arquitectura SOA, ¿no? Es decir, en el webinar pasado hacemos mucho énfasis en que al hablar de SOA, de arquitectura orientada a servicios, no estamos hablando de un producto, no estamos hablando de una tecnología en particular, por ejemplo, Oracle o IBM o Microsoft, ¿no? Es decir, la arquitectura orientada a servicios es un paradigma, es un concepto universal, ¿no?, que tiene una definición y que se basa en esta serie de principios, ¿no?, independientemente de con qué vendor o con qué tipo de herramienta estemos trabajando. Eso es importante entenderlo para pasar a los siguientes conceptos que vamos a ver, ¿no? Y bueno, veamos, por ejemplo, esta lámina que es interesante, en la que dibujé algunas líneas, donde tenemos del lado izquierdo los principios que acabamos de revisar de orientación a servicios contra algunos principios básicos de programación orientada a objetos, ¿no? Ya hablando de Java, básicamente sabemos que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos,
¿no? Que también debe cumplir siempre con una serie de principios. En este caso, algunos de los que vemos acá, ¿no? Por ejemplo, abstracción, que se repite de los principios que tenemos de SOA, herencia, polimorfismo, ¿no? Que son básicos, encapsulamiento, algunos más complejos, avanzados o modernos, ¿no? Como el principio de sustitución del disco, la inversión de dependencias, cosas que ya tienen que ver con otro tipo de frameworks, pero la idea de ver esta lámina y estas dos columnas es darnos cuenta de que muchos de esos principios están interrelacionados, ¿no? Tienen mucho que ver unos con los otros, es decir, no estamos hablando de paradigmas radicalmente opuestos o totalmente distintos, más bien estamos hablando de tecnología que se entrelaza, se entrecruza y en conjunto nos va a permitir elaborar soluciones empresariales altamente robustas, ¿no? Y que tengan la capacidad de cumplir con los requerimientos que se nos están solicitando. Y bueno, antes de seguir con este tema de principios y de patrones, demos un paso atrás como contexto y vamos a volver un poco al tema de evolución de las arquitecturas, ¿no? Este igual fue un tema que revisamos ampliamente en la sesión pasada. Aquí nada más les digo como contexto volver un poco a él, ¿no? En el timeline, en la imagen que tenemos abajo, vemos, ¿no? Cómo fue esta evolución de las arquitecturas, empezando por arquitecturas de tipo mainframe, pasando ahí en los 80s a una arquitectura cliente-servidor, ¿no? Con lenguajes de programación como Visual Basic, Power Builder, etcétera. Después llegamos en los 90s a la arquitectura web, ¿no? Donde básicamente Java empieza a tener su auge, ¿no? Empieza a popularizarse, empieza a proveernos con herramientas para desarrollar este tipo de aplicaciones, herramientas poderosas, ¿no? de programación. Y bueno, a partir del año 2000 y para adelante, empieza a surgir este paradigma de la arquitectura orientada a servicios, ¿no? Que también se va dando en una serie de etapas, ¿no? Hay una arquitectura orientada a servicios que es la de los inicios, ¿no? Digamos, la de primera generación, que hoy en día incluso con lo rápido que se mueven las cosas, ya se vuelve un poco arcaica, ¿no? Y hay una arquitectura orientada a servicios de la que hablábamos en el webinar pasado, que le podemos llamar contemporánea, industrial, industrializada, empresarial, ¿no? Donde este tipo de arquitectura ya nos debe de, digamos, ya no es un juguete nuevo, ¿no? Sino es un paradigma establecido que nos debe de permitir que incluso ya no es un objetivo final, ¿no? O sea, ya mi objetivo como organización no es llegar a una arquitectura SOA, sino más bien ya se vuelve como un escalón o un medio, ¿no? A través de una arquitectura orientada a servicios, yo voy a habilitar a mi organización para poder participar de otras tecnologías aún más innovadoras, ¿no? Como cloud computing, como mobile, como microservices, como API management y todo esto novedoso que está ahí en la mesa, ¿no? Entonces, esa es la evolución que hemos venido observando. En las gráficas que vemos arriba vemos cómo están constituidas algunas de este tipo de arquitecturas, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura de mainframe, donde teníamos una gran máquina ahí a la que se conectaban toda una serie de terminales tontas, ¿no? Donde pues, básicamente teníamos todo centralizado en un monolito, le podríamos decir. Después tenemos la arquitectura web, ¿no? Donde empieza a entrar esto que se le llamó en un principio J2EE, ¿no? Y que después se convirtió en simplemente JE, Java Enterprise Edition, ¿no? Donde ya tenemos una arquitectura basada en capas, ¿no? Con una capa de presentación, una capa de negocio o un middleware, una capa de datos, ¿no? Con una serie de elementos que empiezan a aparecer ahí, ¿no? Como EJB, servlets, Java Server Pages, HTML, applets, toda esta tecnología que ya nos empieza a habilitar el poder trabajar con aplicaciones de tipo web, ¿no? Y hoy en día, como lo hablábamos, llegamos a las plataformas de integración, a las arquitecturas orientadas a servicios, ¿no? En donde ya tenemos multicanales, ¿no? Todo tipo de aplicaciones que se pueden conectar acá, no solamente aplicaciones web, sino aplicaciones móviles, aplicaciones basadas en REST, ¿no? Aplicaciones de negocio, productos cerrados de vendors que también tienen la capacidad de interconectarse, ¿no? Donde ya tenemos todo un catálogo, diferentes tipos de servicios, no nada más servicios web, ¿no? Sino servicios de reglas, servicios globales, digo, servicios SOAP, servicios REST, servicios de localización, etcétera, ¿no? Geolocalización, por ejemplo, es otro ejemplo. Y tenemos pues, toda una variedad de fuentes de datos. No, esto ya va más allá de conectarse, por ejemplo, a una base de datos
exponer una tabla o hacer algunas operaciones CRUD, ¿no? Sobre esa base de datos, una ABC, sino aquí ya tenemos que integrar información que proviene de muy distintos lugares, ¿no? Ya llámese archivos, RCS, vienen de la nube, de otras aplicaciones y de muchas otras elementos que nos pueden estar alimentando, ¿no? Entonces, esta es la evolución de las arquitecturas. Y bueno, ya que hablábamos de Java Enterprise Edition, revisemos rápidamente pues, cuáles son los componentes que están ahí adentro, ¿no? O sea, Java Enterprise Edition, ¿a qué se refiere? Pues a una especificación que conlleva toda una serie de APIs o de módulos que nos van a servir para trabajar en las diversas capas, ¿no? Que vimos en la lámina anterior. Estas han ido creciendo muchísimo con el tiempo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de ello. Aquí simplemente es poder verlo, ¿no? Y sensibilizarnos de todo lo que está ahí adentro y que tiene mucho que ver, si nos fijamos, con la parte de SOA, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Java Server Faces, que es parte de presentación, Java Server Pages igual, pero por ejemplo, para la parte del middleware, ¿no? Que es donde se aloja SOA, pues tenemos todas las especificaciones de web services, ¿no? JAX RPC, JAX WS, SOAP con attachments, ¿no? JMS, que nos sirve para la comunicación asíncrona, JAX-B, ¿no? Toda esta parte novedosa con anotaciones, Java Mail, JNDI, por ejemplo, que es básico para podernos conectar a bases de datos y a otras fuentes de datos, RMI, toda la tecnología de Beans, ¿no? El Java Transaction API, el Java Persistence API, todos estos diferentes funcionalidades, pues son las que a final de cuentas nos van a llevar a poder tener patrones de diseño Java, que a su vez nos lleven a poder implementar patrones de diseño SOA, ¿no? Esto lo vamos a ver en unos momentos. Simplemente tenerlo presente. Y bueno, aquí vamos a ser todavía un poco ya más específicos, ¿no? ¿Cómo han evolucionado estos módulos, estos APIs de Java en términos de SOA, ¿no? De todo esto que vimos, cuál es la parte que nos sirve para hacer SOA, ¿no? Y comenzamos con la versión de J2EE 1.4, ¿no? Esta es la especificación, ¿no? Esta es la entrega de parte de Java, donde empieza a existir el soporte para la creación de web services, ¿no? Antes esto no era parte de la especificación. A partir de la 1.4, que pues, probablemente todos los que hemos trabajado con Java la conocemos o empezamos por ahí, ¿no? Y los mismos IDEs, como por ejemplo Eclipse, el que nos gustara usar, ya traían algo de soporte para trabajar con servicios web, ¿no? O sea, ya empezábamos a hablar de servicios web, a desarrollarlos. Ahí vienen especificaciones ya como JMS, JAX RPC, JCR, ¿no? Que se refiere a web services también. Herramientas para crear, por ejemplo, clientes de web service, ¿no? No solamente servicios web, sino los clientes que los puedan consumir. EJBs que podíamos también convertir a web service, como los session beans, el manejo de attachments en Java, etcétera, ¿no? Es decir, lo importante, más allá de definir cada uno de estos elementos, es saber que a partir de esta versión de Java empresarial, pudimos empezar a trabajar con los servicios web, ¿no? Y los servicios web finalmente son una parte fundamental de la arquitectura orientada a servicios. En la siguiente entrega, en la siguiente versión, se le quita de ahí el número 2 y se convierte en Java Enterprise Edition, ¿no? JE, esta es la versión 5, ¿no? Y la versión 5 resulta ser todo un parteaguas, ¿no? Para esta sinergia entre Java y SOA, ¿no? Porque ahí se extienden las especificaciones para web services, especialmente en el sentido de empezar a contar con las anotaciones, ¿no? Las anotaciones que nos permiten de manera muy simple crear web services a partir de desarrollos Java, ¿no? Incluso de lo que le llamamos pollos, ¿no? Plain old Java Objects. Son clases muy simples donde a partir de ellas ya podemos generar nuestros XSDs, nuestros WSDLs, sin todo ese verbo, ¿no? Sin todo ese código que nos generaban las primeras versiones. Es un estilo totalmente diferente, es un estilo que nos provee mucha mayor interoperabilidad, ¿no? Quizá algunos de ustedes que han trabajado mucho con Java recuerden o hayan identificado que, por ejemplo, en la versión 1.4 nosotros generábamos web services Java y que se supone que los web services, por estar basados en SOAP y en XML, deberían de poder interoperar con cualquier tipo de plataforma, ¿no? Así me quiera conectar a un servicio de .NET o así me quiera conectar a lo mejor a
SAP o a una base de datos o a cualquier otro lugar, pero en la práctica resultaba no ser así, ¿no? Muchas veces estos contratos de servicio terminaban haciendo referencia a cosas muy propietarias, ¿no? Y a ciertos elementos que no formaban parte de los estándares globales. Entonces ahí la interoperabilidad se volvía complicada, ¿no? Teníamos que hacer ciertos trucos, hasta ciertas interfaces por ahí en medio para poder generar esa interoperabilidad. A partir de la versión 5, pues esto ya no ocurre tanto, ¿no? Prácticamente se mitigó con esta parte de JAX-WS, los servicios basados en esa especificación ya son muchísimo más simples de integrar con cualquier otra plataforma, ¿no? Ahí aparecen otros elementos como Web Services Metadata, ¿no? JAX-B, otras tecnologías que nos extienden el uso de los Web Services, ¿no? Para hacer arquitecturas orientadas a servicios. Después viene la versión 6, ¿no? Donde aparece, por necesidad también, el soporte a los servicios web basados en REST, ¿no? Esto también es importantísimo porque aquí es donde realmente podemos empezar a construir servicios Java que estén bien habilitados dentro de una arquitectura SOA para poder darle servicio a aplicaciones móviles, ¿no? Aplicaciones móviles que necesitan una comunicación ligera, que necesitan gran rendimiento, gran velocidad. Aquí es donde aparecen ya las especificaciones, en particular JAX-RS 1.1 para trabajar con REST, ¿no? Digo, hay más, obviamente de una versión a otra siempre surgen un montón de cambios, pero estos que estamos viendo aquí son los más relevantes, ¿no? Los que más nos interesan para este tema. En Java 7 se añaden ya toda una serie de características enfocadas a esto que le llamamos en el webinar pasado SOA industrializado, ¿no? SOA contemporáneo, donde los requerimientos no funcionales se vuelven cada vez más importantes, ¿no? Performance, escalabilidad, multicanal, multithreading. Aquí ya vienen un montón de herramientas para trabajar con ello, ¿no? Networking, WebSockets, multicast, viene la especificación JDBC 4.1, manejo de concurrencia, herramientas que antes no existían, ¿no? Que antes a lo mejor nos hubieran obligado a hacer una codificación intensiva para lograr este tipo de características y ahora ya las tenemos a la mano, ¿no? Y por último, Java 8, ¿no? La última versión, la última liberación de esta tecnología, ya con Java como propiedad de Oracle. Aquí viene Aquí ya, por ejemplo, empieza a aparecer el soporte a una tecnología innovadora, novedosa como microservices, ¿no? Ya hay APIs, hay módulos en Java, ¿no? En el JDK que nos van a servir para trabajar con esta parte, con API Management, ¿no? Para generar, más allá de servicios, empezar a generar APIs, ¿no? Que nosotros podemos no solamente exponer e integrar con otras aplicaciones, sino vender prácticamente como un producto, ¿no? Podemos monetizar ya ese tipo de implementación. Manejo de streams, por ejemplo, ¿no? Hoy que se habla tanto de big data, de fast data, ¿no? De todo este flujo de información que las empresas están sufriendo y que de repente no se sabe qué hacer con él o no se le explota de la manera adecuada. Bueno, estos son streams, ¿no? Flujos de información concurrentes, masivos, que también podemos empezar a trabajar y a darles un uso, ¿no? Dentro de la arquitectura orientada a servicios. Toda esta parte, pues ya empieza a aterrizarse en Java 8, ¿no? Abajo vemos ahí una especie de pie muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son las versiones del Java Enterprise Edition que actualmente están en uso, ¿no? En un contexto estadístico? Pues vemos, por ejemplo, que el 49% de las organizaciones ya están ocupando las 6, ¿no? Solamente el 5% están todavía en J2EE, ¿no? Y realmente estar todavía trabajando sobre esta especificación sí es una desventaja importante para cualquier organización. Realmente estás trabajando con tecnología ya muy atrasada, ¿no? Fíjense, ahorita ya pasaron 1, 2, 3, 4, 5 versiones, ¿no? 11% están todavía en la 5, es más común, ¿no? Más válido. 35%, que es un número bastante alto, ya están sobre Java 7, ¿no? El dato para Java 8 no lo tengo de momento, debe ser mucho menor, pero un 35%, es decir, 3 o 4 de cada 10 organizaciones ya están trabajando con las 7, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado, los requerimientos de negocio así lo requieren, ¿no? O sea, yo hoy en día necesito implementar soluciones escalables, soluciones con un gran rendimiento,
soluciones que puedan de pronto ser desplegadas en la nube, ¿no? Que puedan trabajar tanto con una arquitectura tradicional como en una arquitectura de microservicios, ¿no? Entonces, ese tipo de flexibilidad, eh, alta concurrencia, por ejemplo, solamente la voy a poder lograr de forma importante, pues haciendo uso de esta tecnología más reciente, ¿no? Que está preparada para ello. Y bueno, ya habiendo hablado un poco de los módulos, de los APIs, de las herramientas que están ahí inmersas, ¿no? En Java para soportar la implementación de arquitecturas orientadas a servicios, vamos a hablar un poco sobre patrones de diseño Java, ¿no? Patrones de diseño aplicados a SOA. Y bueno, ¿qué entendemos como patrón de diseño? Pues básicamente es una solución ya probada, una solución común a un problema común también, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a encontrar al momento de implementar con una serie de problemas, con una problemática que no es nueva, ¿no? Muchos ya se han enfrentado a ella, comúnmente aparece, ¿no? Ahí, como comúnmente se dice, no es la idea inventar el hilo negro, ¿no? Inventar algo nuevo, sino ocupar soluciones que ya están probadas, ¿no? Que sabemos que van a solventar ese tipo de problemática. Esos son los patrones de diseño. Hay muchos patrones de diseño Java, probablemente ustedes conozcan varios, en unos momentos los vamos a mencionar. Hay muchos menos, pero un buen número de patrones de diseño SOA, ¿no? Que nos llevan a implementar una arquitectura robusta. Vamos a ver dónde se entrecruzan, ¿no? Qué tienen en común, cómo se puede llegar de uno a otro. Aquí en esta primera lámina vemos, y empezamos hablando de web services, porque digamos que los web services, a final de cuentas, no son SOA, no son sinónimos, como lo dijimos la vez pasada, pero sí constituyen el corazón normalmente de una implementación orientada a servicios. Aquí vemos, ¿no? Lo que es, empezando, digamos, por lo más básico, la primera generación de web services, ¿no? Esto es, cuando nos hablan de web service, digamos, esto es lo más básico que nos podemos imaginar, ¿no? Un servicio que es invocado por un consumidor a través de HTTP SOAP, ¿no? Que lo podemos registrar en un directorio de servicios a través de UDDI, ¿no? Básicamente esa es la interacción más sencilla, ¿no? En Java, ¿cómo implementamos esto o cómo se empezó a implementar esto? Pues de manera igual muy simple, ¿no? Con el API de JAX-RPC, ¿no? Nosotros generamos nuestro servicio web, generamos un cliente, generamos los stubs, ¿no? Que es todo este código necesario para poder invocar un servicio Java, ¿no? Y finalmente entregar la información al cliente, ¿no? Ahí lo que hacíamos era en tiempo de ejecución hacer una llamada RPC, ¿no? De Remote Procedure Call. Digamos, esta tecnología fue la que originalmente estuvo incorporada en lo que hablábamos, ¿no? En la versión 1.4 de J2EE para poder trabajar con web services, que viene ya con lo que vino después, lo que hablábamos, anotaciones, todo esto, pues nos quitamos, por ejemplo, esos stops, ¿no? Tan grandes que se generaban. Las llamadas no necesariamente tienen que ser por RPC, pero bueno, por aquí fue donde se empezó. ¿Qué viene después? Pues más allá de generar un simple web service, ¿no? Lo que queremos es manejar nuestras aplicaciones, ¿no? Para que tengan una arquitectura orientada a servicios, ¿no? Para que sean capaces de trabajar en ese tipo de paradigma, ¿no? En ese tipo de dinámica, de interconectarse y interoperar con otras aplicaciones, con otros servicios, con otras fuentes de datos, como lo veíamos, ¿no? En una de las láminas anteriores. Aquí ya hablamos de capas. Por ejemplo, tenemos una capa de presentación, tenemos una capa de procesos, podría ser, ¿no? Si es el caso, una capa de persistencia o de datos, una capa de negocio donde existen reglas, componentes, beans, clases, etcétera, ¿no? Handlers. Y tenemos una capa de servicios, ¿no? Donde nos vamos a enfocar para este tema de SOA, en donde básicamente lo que intentamos generar son esas interfaces, ¿no? Y esos bindings, esas uniones entre el servicio, quién se va a conectar y el servicio qué es lo que le va a devolver, ¿no? A partir del contrato estandarizado que nosotros estamos presentando, ¿no? Ahí es donde es interesante ver en la tabla que tenemos a la derecha, cuáles son los APIs de Java que nos van a servir para generar de la manera correcta los componentes que requerimos en esa capa, ¿no? En este caso, por ejemplo, JAXP para el parseo de XML,
¿no? JAX-B para los bindings, ¿no? Esto ya evita, por ejemplo, pues, un gran desperdicio de código, ¿no? Son anotaciones también. Obviamente JAX RPC, que es nuestro estándar para, RPC, para llamadas RPC, los attachments, ¿no? La parte de JAX R para el registry, ¿no? El modelo de deployment para web services, EJBs, que también los podemos ocupar como web services. Ahí es donde todos estos componentes de Java empiezan a interactuar ya en una arquitectura de aplicación, ¿no? O sea, aquí, más allá de simplemente implementar un web service, ya estamos hablando de aplicaciones completas, ¿no? Y de modelos de capas soportados por toda esta tecnología. Y bueno, si nos venimos ya un poco más al presente y les digo, al requerimiento que realmente las empresas, las organizaciones tienen para montar arquitecturas basadas en servicios, pues esto es lo que hoy en día, digamos, es lo más común, ¿no? Es lo que más se usa, es lo que nos vamos a encontrar en cualquier implementación de SOA que, digamos, que se precie de estar bien hecha, ¿no? Es el paradigma pues, más extendido, que es la arquitectura SOA basada en un Enterprise Service Bus, ¿no? Prácticamente cualquiera de los grandes vendors o de los grandes jugadores en el mercado de SOA pues, tienen su Service Bus, ¿no? Ya sea Oracle, TIBCO, SAP, IBM, Software AG, todos tienen su Enterprise Service Bus, y a partir de ese Enterprise Service Bus es que se maneja toda la interoperabilidad entre las diferentes plataformas que componen al ecosistema tecnológico de la empresa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ya el caso de REST, Web Services HTTP SOAP, BPEL, ¿no? Para la orquestación de procesos, servidores de aplicaciones, colas de mensajes, MQ, archivos FTP, ¿no? De dispositivos móviles, conectividad hacia la nube, hacia otros partners, business to business, ¿no? Fuentes de datos, bases de datos, aplicaciones de negocio, business intelligence, navegadores, clientes enriquecidos, seguridad, ¿no? O sea, todo este modelo se va a montar alrededor de esta tecnología de middleware. Pero lo más interesante de ver esta imagen es ver lo que está ahí adentro, ¿no? De esta flecha que dice ESB, porque mucho de esto que vemos ahí son justamente, y quizá ustedes lo identifiquen o ya lo hayan identificado, ahí estamos hablando de patrones de diseño y patrones de diseño que tienen que ver mucho con la implementación Java, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un Service Locator, ¿no? Ese Service Locator es tal cual un patrón de diseño de Java Enterprise Edition, ¿no? Uno de los más usados, por ejemplo, el Interceptor, ¿no? Otro patrón de diseño. Este, ese tipo de patrones son los que nos van a ayudar a empezar a construir o a trabajar con esta pieza de la manera adecuada. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Antes de llegar a la parte de patrones, ¿qué más? Por ejemplo, REST, ¿no? Esto hoy en día también se ha vuelto una necesidad, ¿no? El approach de REST contra el approach de SOAP no es que uno sustituya al otro, ¿no? Cada uno sirve para diferentes cosas. Lo vemos aquí en la parte de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, SOAP está mucho más orientado y es mucho más apropiado para integrar y conectar aplicaciones empresariales, ¿no? Es decir, si yo estoy internamente en mi red, en mi LAN, conectando una aplicación con otra, me conviene mucho utilizar ese tipo de mensajería. ¿Por qué? Porque los mensajes SOAP son autodescriptivos, acarrean una gran cantidad de metadatos que me van a servir, ¿no? Pero si yo, por el contrario, quiero habilitar mis aplicaciones para interactuar por Internet, por ejemplo, ¿no? O para interactuar con dispositivos móviles, para tener un mayor alcance a mayores canales de comunicación, entonces ahí puedo ocupar REST, ¿no? Un protocolo mucho más ligero, ¿no? Que encaja bien en capacidades limitadas, por ejemplo, los teléfonos, ¿no? Los smartphones, que tienen una capacidad de procesamiento mucho más pequeña que la de un servidor, por ejemplo, pueden procesar perfectamente y con muy buen rendimiento mensajes de tipo REST. No requerimos hacer eh, grandes conversiones o transformaciones como si lo hacemos con SOAP. Nos basamos en el acceso a recursos, ¿no? Entonces, la arquitectura orientada a servicios básicamente pues hace uso de ambas tecnologías, ¿no? Hoy en día, o sea, no es que hoy todo sea REST, antes sí todo era SOAP, hoy en día ambas son válidas y ambas están soportadas también por los APIs de Java que acabamos de mencionar. Y bueno, vámonos un poco más
a la modernidad, ¿no? Esto no es todavía no es tan común, ¿no? Está de moda, pero digamos no hay tantas implementaciones de referencia, pero bueno, hay que mencionarlo, ¿no? Porque es algo que se va a seguir dando, que surge también por necesidad, ¿no? Que es la arquitectura de microservices. Y aquí pusimos dos imágenes para hacer el comparativo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a querer lograr a partir de nuestros patrones de diseño Java? La parte de la izquierda, ¿no? Donde tenemos, sí, una arquitectura de microservices en la que nuestras aplicaciones están basadas en ese paradigma, pero de forma ordenada, ¿no? Y con un diseño correcto, robusto y orientado a que esto trabaje bien en la organización, ¿no? Que sea mantenible, eh, que sea administrable, ¿no? Que a lo mejor a partir de aquí podamos generar también nuestras APIs que vamos a exponer y que vamos a tratar de vender a otros consumidores, ¿no? Que están fuera de la organización. Del lado de la derecha, pues tenemos eso es a lo que no queremos llegar, ¿no? O sea, sí, vamos a hacer microservices, vamos a tratar de ocupar esa tecnología en la medida que sea positiva, pero tampoco vamos a llegar o a regresar a un espagueti de servicios, ¿no? Eso es lo último que querríamos, lograr después de orientarnos a SOA, de aplicar todos nuestros principios, de tener un inventario robusto. No queremos hacer esta telaraña, ¿no? Ese enredijo. Entonces ahí es donde se vuelven muy relevantes los patrones de diseño. Y bueno, ahora sí hablemos tal cual, ¿no? De patrones de diseño formales. Aquí vemos, ¿no? Del lado izquierdo existen un gran número de patrones de diseño Java. Aquí, para fines de este webinar, decidimos poner algunos que pertenecen a esta famosa disertación del Gang of Four, ¿no? Del grupo de cuatro que nos dieron una serie de patrones para llevar a cabo este tipo de arquitecturas. Del lado derecho tenemos, por ejemplo, de todos los patrones que existen de SOA, uno muy relevante, ¿no? Que ya habíamos hablado, el de Enterprise Service Bus, ¿no? Y aquí vamos a ver, ¿no? O sea, aquí la idea es, si yo soy un desarrollador Java, ¿no? Y yo tengo la capacidad de hacer este tipo de desarrollos y voy a estar trabajando en un entorno de orientación a servicios, pues lo que debo hacer, les digo, más allá de crear un web service o simplemente abrir mi IDE, ¿no? Y decirle, voy a programar una clase y clic derecho, convertir a web service, pues es pensar y tratar de estructurar también mi diseño en este tipo de patrones, ¿no? Por ejemplo, vemos el Enterprise Service Bus, él requiere este tipo de tecnología, ¿no? Él requiere, para que un Enterprise Service Bus sea robusto, funcione como queremos que funcione, pues requerimos, por ejemplo, asynchronous queuing, ¿no? El poder manejar mensajes asíncronos por medio de una cola, requerimos ruteo intermedio, necesitamos centralizar políticas, requerimos un broker, ¿no? Que ocupa transformaciones de modelo de datos, transformaciones de formatos, eh, eh, puente de protocolos, ¿no? Estándares para reliable messaging, centralización de reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Adaptadores para conectarme a los distintos canales de los que voy a obtener información. Del lado izquierdo tenemos los patrones de Java, ¿no? Que son justamente los que nos van a poder llevar a implementar este tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, o un par de los más sencillos, el adapter, ¿no? O el proxy. Pues, normalmente cuando estamos hablando en un bus, cuando estamos hablando de servicios web, pues, hablamos de proxy services, ¿no? Y estos proxy services no es más que una abstracción, ¿no? Una evolución de este patrón de diseño, ¿no? En el que tenemos el proxy, el adaptador, ¿no? Que nos permite conectarnos hacia cualquier fuente de datos de manera estandarizada, el bridge, ¿no? Ya hablamos de protocol bridging, aquí tenemos justamente ese patrón, ¿no? Que nos permite llegar a ello, ¿no? Siempre que hablamos de SOA hablamos de abstracción, aquí tenemos el Abstract Factory, tenemos el Composite, ¿no? Prácticamente en cualquier herramienta de SOA, cualquier suite, ¿no? de SOA que nosotros vayamos a ocupar, pues vamos a estar trabajando con el estándar SSA, ¿no? Para generar compuestos, unidades de despliegue. Ahí tenemos ese patrón. Tenemos, por ejemplo, el Facade, ¿no? El Facade, que es uno de los más recurrentes, ¿no? Donde nosotros le vamos a poner enfrente una fachada a nuestro componente para proveer esa autonomía y ese desacoplamiento, ¿no? El desacoplamiento básicamente lo vamos a lograr a partir de la aplicación de ese tipo de patrón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algo tan simple como un singleton, ¿no? Que también puede ser parte de nuestra implementación de SOA, ¿no? Aquí
Lo importante, y les digo, más allá de entrar a fondo ahorita sobre cada uno de estos patrones, lo cual llevaría pues prácticamente todo un curso, que es justamente lo que vamos a tener, simplemente conocerlos, ¿no? Saber que existe esto, saber que va de la mano, ¿no? O sea, si nosotros queremos llevar a cabo una arquitectura orientada a servicios y nuestro desarrollo o nuestro estándar de desarrollo está basado en Java, pues tenemos a la mano toda esta serie de herramientas, tanto lo que viene en el JDK como los patrones que ya existen para poder armarlo o diseñarlo de forma correcta, ¿no? Les digo, esto va mucho más allá de simplemente escoger una suite y pensar que las herramientas van a resolver todo, ¿no? Las mismas herramientas también están basadas en estos patrones. Y si no lo están, entonces ahí hay que evaluar muy bien si la herramienta realmente es la correcta, ¿no? Y bueno, saquemos algunas conclusiones antes de partir a la parte de preguntas y respuestas. Como les decía, ¿no? La implementación de una arquitectura orientada a servicios y más aún la implementación de este tipo de arquitectura basándonos en tecnología Java va mucho más allá de programar un simple web service, ¿no? Digamos, en los inicios de SOA, pues esa era la dinámica, ¿no? Bueno, tratemos de todo lo que tenemos, convertirlo y exponerlo como web services, ¿no? Los mainframes, las aplicaciones legadas, pongámosles encima un wrapper y hagámoslo web service para que se pueda conectar, ¿no? Y sin embargo ahí sí estamos logrando cierta conectividad, pero no realmente la interoperabilidad y el dinamismo que buscamos, ¿no? Hoy en día necesitamos tener más que eso, ¿no? O sea, el web service realmente es muy fácil de implementar, los estándares de Java nos permiten hacerlo de manera muy simple, los IDEs de desarrollo, pues prácticamente con clic derecho lo vamos a lograr, ¿no? El chiste es saber qué hacer con esos componentes, saber cómo incorporarlos dentro de una arquitectura bien robusta, entender los patrones de diseño que están a la mano, ¿no? Y irlos combinando para lograr solventar los requerimientos que tenemos, ¿no? Y para lograr una arquitectura que realmente nos va a dejar los beneficios que estamos buscando. Otro punto importante es lo que ya mencioné hace un rato, ¿no? Pero eso pues hay que recalcarlo, que hoy en día SOA ya no es digamos, ya no es la luz al final del túnel que buscamos, ¿no? Ya no es el objetivo, o sea, yo no voy a ocupar todos estos patrones de diseño simplemente para llegar a SOA y cuando llegue a SOA ya me doy por bien servido y ya tengo SOA excelente, ¿no? Ya hoy en SOA es más bien un medio, un mecanismo para llegar a otras cosas, ¿no? O sea, ¿por qué requiero SOA? Porque a partir de SOA voy a poder habilitar mi organización para participar en otro tipo de actividades tecnológicas, ¿no? Innovadoras, como es conectarme a entornos de cloud computing, como es, por ejemplo, entrarle a esto de API Management, ¿no? Application Services Governance, les decía microservices, movilidad, ¿no? O sea, todas esas tecnologías emergentes, innovadoras, se van a soportar. ¿En qué más, no? En esta arquitectura orientada a servicios. ¿Por qué? Porque si yo no la tengo, o sea, si no me oriento a este tipo de soluciones, va a ser complicado. ¿Cómo habilito, por ejemplo, directamente un mainframe, por ejemplo, para trabajar con móviles, ¿no? O cómo habilito una aplicación Visual Basic 6, por ejemplo, para hacer cloud computing, ¿no? Para venderla como un SaaS. Eso sería realmente complicado, ¿no? Entonces, a partir de la arquitectura de entrada a servicios, vamos a lograr eh, pues, aumentar la capacidad de innovación y de disrupción, ¿no? De las organizaciones. Y bueno, a partir de la tecnología Java, es que realmente vamos a lograr esa implementación, ¿no? Finalmente, y lo vamos a ver en los cursos, ¿no? La parte de arquitectura, pues vamos a hablar de patrones, vamos a hablar de soluciones, vamos a hablar de paradigmas, ¿no? En la parte de Java Developer ya vamos a hablar de cómo ejecutar, ¿no? De cómo llegar a la implementación de ese tipo de patrones, de cómo realmente llevarlos a la práctica y hacerlo de la manera correcta y óptima, ¿okay? Entonces, bueno, básicamente esa es la conclusión. Y bueno, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, invitarlos una vez más, ¿no? A los cursos de SOA School que van a estar sucediendo en Lima, ¿no? El curso de SOA Architect Workshop, pues faltan solo unos días, iniciamos el 18 de agosto, todavía hay lugar, si gustan estar ahí no se queden fuera, pregunten por los descuentos, pregunten por las oportunidades, aquí está el contacto de CACTI,
pueden directamente preguntar en esa dirección de email, pueden entrar a la página web, ahí está toda la información. Este workshop, eh, les digo, está por tenerse, ¿no? Y la parte de SOA Java Developer también, ¿no? De hecho, algunos de los módulos son comunes. Vamos a empezar con algunos en el de Architect, y los que quieran también especializarse en la parte de Java Developer, pues eso se va a estar impartiendo también prácticamente un mes después, ¿no? En Lima. Así que bueno, ahí les dejamos la invitación. Y aquí en lo que contesto las preguntas, les dejo, como la vez pasada, ¿no? Algunas ligas de interés. Estos que ven ahí son mis propios blogs, ¿no? Algunos blogs en los que yo publico sobre SOA, sobre tecnología Oracle, algunos sitios web de interés, como la revista de Service Technology Magazine, donde hay una gran cantidad de artículos técnicos, pues, hechos por expertos, incluso varios expertos latinoamericanos, ¿no? Sobre este tipo de tecnología. El canal de Oramex, donde, digo, si bien es del Grupo de Usuarios de México, pero los temas que están ahí y los videos, los webinars que están grabados ahí, pues pueden ser de interés para todos. Finalmente es contenido en español, es contenido enfocado a las personas de Latinoamérica. Entonces, ojalá puedan darse una vuelta por ahí, ya sea en la página o en el canal de YouTube. Seguramente encontrarán información que les pueda servir. Y mi handle de Twitter, ¿no? Ahí también yo constantemente trato de publicar, de compartir información interesante sobre las tendencias de la tecnología, sobre los artículos que tanto yo como mis colaboradores estamos generando, sobre las herramientas, sobre proyectos, sobre eventos, ¿no? Cursos. Entonces, igual si están ahí en Twitter y gustan seguirme, acompañarme, pues también está la invitación. Y bueno, déjenme abrir el chat para ver qué preguntas tenemos para responder. Muy bien, comencemos. A ver. Dice, ¿cuál es tu opinión sobre, en un entorno SOA, el manejo de servicios con tecnología EJB, MDB y SSA? Ya que muchos piensan que su funcionamiento es mejor en el server en comparación con servicios REST, o bastaría contar un inventario de servicios simplemente basado en servicios de tipo WS y REST. Bueno, en ese sentido es lo que veníamos hablando, ¿no? Hay diferentes formas de implementar nuestros servicios, nuestros componentes. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, el uso de Enterprise Java Beans, ¿no? Que fue algo que se empezó a ocupar desde hace tiempo en Web Services. Es robusto, pero es pesado, ¿no? Si vamos a hacer servicios, digamos, complejos para escenarios altamente empresariales o industriales, nos viene muy bien, ¿no? Por ejemplo, si vamos a conectar, si estamos haciendo un servicio que conecta un ERP, ¿no? Con un CRM, por decir, que son dos aplicaciones empresariales muy grandes, pues ahí un BIM nos va a dar esa capacidad de manejar información muy detallada, metadatos, volúmenes, persistir, ¿no? Entonces ahí sería muy adecuado. Por ejemplo, en escenario de comunicación asíncrona, ¿no? Donde tenemos muchos suscriptores que están escuchando lo que alguien publica, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, una comunicación de uno a muchos o de muchos a muchos, pues ahí hace mucho sentido implementar MDBs, ¿no? Ahí los MDBs serían la opción, pues, para poder manejar ese tipo de comunicación de forma muy dinámica, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una interacción que es 100% síncrona, pues no haría tanto sentido poner un MDB. La parte de REST, como decíamos, también hace mucho sentido sobre todo para el intercambio con canales móviles, ¿no? Donde necesitamos intercambiar mensajes muy ligeros, muy óptimos, donde necesitamos que el rendimiento sea impresionante, ¿no? La velocidad de procesamiento, o vamos a estar atacando dispositivos cuya capacidad de procesamiento no es la misma que un servidor pues, que está en un site. Entonces ahí básicamente esa sería la diferencia. Como bien dijeron en el inventario de servicios,
podemos tener toda una variedad, ¿no? O sea, nadie nos dice que nuestro inventario tenga que ser todo SOAP, todo REST, todo MDBs. O sea, ahí podemos tener diversidad. Existen también herramientas y metodologías, ¿no? Para clasificar esos servicios dentro del inventario, para darles una taxonomía y para hacerlos visibles y que se puedan descubrir fácilmente por quienes necesitan utilizarlos. Dice, ¿cuál es la opinión sobre el manejo del contrato de servicios con REST, con WADL? Pues sí, aquí entramos mucho, por ejemplo, en el terreno de las APIs, ¿no? En un entorno empresarial, una vez más, para conectar aplicaciones entre ellas y esto, no sería tan apropiado. Ahí es mejor utilizar un contrato de servicio estandarizado, ¿no? Un WSDL que sea muy descriptivo y pues, que entregue todos los metadatos, toda la información que requerimos para trabajar con los servicios. Pero si nosotros estamos publicando APIs hacia afuera, por ejemplo, ¿no? En un modelo SaaS o en un modelo eh, ya orientado más al revenue, ¿no? A la monetización de los servicios, pues estos contratos tipo Waddle son muy ligeros y muy útiles, ¿no? Ahí, por ejemplo, tal como mencionan en la pregunta, los grandes vendors promueven mucho esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen herramientas, ¿no? Ellos te dan, por ejemplo, una herramienta como un Enterprise Gateway, ¿no? Donde tú simplemente subes este WADL y ese Enterprise Gateway es el que va a publicar tu servicio hacia afuera, ¿no? Él va a ser el punto de entrada y la primera línea de defensa de tu organización, y él es el que se va a encargar de identificar para todos los consumidores y para todos los clientes de ese servicio cuáles son sus características de una manera muy responsiva y apropiada, ¿no? Entonces ahí, digamos, en combinación con la herramienta, con una buena herramienta, ese tipo de contratos sí nos puede ayudar. Ahora, cuidado con utilizar este tipo de tecnología hacia adentro, ¿no? Porque nos va a traer más problemas que beneficios. Ok, vamos a otra pregunta, ¿no? Me pregunta, por ejemplo, sobre el uso de los callbacks. Este, sí, definitivamente, y tal como lo dicen en la pregunta, sí vamos a tener escenarios asíncronos, ¿no? Es mucho mejor trabajarlos a partir de la implementación de JMS, ¿no? De colas de mensajes, MDBs, como ya lo vimos. Esta parte del callback, incluso en las nuevas especificaciones, por ejemplo, de Vipel, ya no está, ¿no? Ya no existe, ya no está ahí. ¿Por qué? Porque si no fue una forma de trabajo que nos trajera tantas ventajas, ¿no? Al contrario, dio muchos problemas, dio mucha lata. Sí, cuando tengamos escenarios asíncronos, tratemos de trabajar en base a la especificación JMS. Ok. ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación del ESB? Ya que si bien evita las conexiones punto a punto, muchos se oponen a su uso ya que se agrega una capa extra de procesamiento. Se sacrifica tiempo por orden. Bueno, en este sentido, pues el ESB se ha convertido en una pieza fundamental o en una columna vertebral para las arquitecturas orientadas a servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, es cierto que te añade esa capa, pero esa capa, más que ser algo negativo, es un gran beneficio, ¿no? Porque ahí es donde tú vas a llevar a cabo un montón de actividades a partir de patrones de diseño que ya están ahí, que ya existen ahí, para resolver problemas comunes, ¿no? Como transformación, seguridad, centralización de reglas, centralización de políticas, ¿no? Transformación de protocolos, modelos de datos, etcétera, etcétera, aplicación de todos los estándares de WS, ¿no? Si tú no ocupas el ESB, digamos, en tus integraciones punto a punto, vas a tener que resolverlo de todas maneras, ¿no? Por código quizá o a partir de algún framework. Entonces, ese tiempo que a lo mejor piensas que te vas a estar ahorrando, ¿no? En no pasar por el ESB, de todos modos lo vas a estar perdiendo incluso en mayor medida porque tus componentes se van a volver mucho más complejos, ¿no? Si tú tienes el ESB, tus servicios pueden ser mucho más especializados, mucho más simples, ¿no? Y reutilizar o valerse de la funcionalidad que ya está ahí, ¿no? Es decir, ahí les decía también no reinventemos el hilo negro, ¿no? No reinventemos la rueda como comúnmente se dice. O sea, si hay una tecnología que ya nos permite o nos trae todo este tipo de beneficios, pues hay que ocuparla. Ahora, hay que evaluar también que la herramienta, el ESB que vamos a ocupar, pues, sea el idóneo,
¿no? Que, como les decía, que realmente esté basado en patrones de diseño reales, ¿no? En patrones, si nosotros trabajamos con Java, entonces el ESB que seleccionemos debe estar basado en patrones de diseño Java, ¿no? Si es un ESB que está basado en elementos totalmente propietarios, ¿no? En una tecnología que alguien se inventó, aunque esté muy bonito y sea muy potente, nos va a meter en un problema, ¿no? Porque no vamos a trabajar con él de forma estándar. Me preguntan, esto es importante, para los cursos, ¿cuáles son los requisitos mínimos para los que no hemos tenido experiencia antes con SOA? Pues no, prácticamente no hay, ¿no? O sea, el requisito pues que ustedes sean personas que sepan o estén interesados en tecnología, ¿no? El curso empieza con un módulo de fundamentos, cuyo objetivo es justamente establecer un vocabulario común, establecer el entendimiento de los conceptos básicos de SOA. Los primeros dos módulos prácticamente se tratan de eso. Ya después se parte a los módulos mucho más especializados, ¿no? Pero ya con un entendimiento muy homogéneo de todo el grupo, ¿no? Lo que sí es muy importante es que todo la plantilla que va a tomar el curso esté presente y tenga la oportunidad de tomar esos dos primeros módulos, ¿no? Porque, digamos, sin esos conceptos fundamentales, pues sí vamos a estar hablando en diferentes idiomas, ¿no? No vamos a tener el vocabulario común. Pero básicamente todo tipo de perfiles pueden orientarse a este curso, ¿no? Ya la parte especializada de arquitectura o de Java Developer, sí, ahí sí requiere ciertos conocimientos, por ejemplo, de Java o de arquitectura, ¿no? Pero para entender SOA, o sea, si el objetivo del curso es entender SOA, tener una primera incursión con esa tecnología, pues sí, esa parte fundamental lo va a lograr muy bien, ¿no? Incluso el primer laboratorio de tecnología pues, está muy orientado justamente a poner en práctica este entendimiento de SOA que se va a lograr a partir pues, de ese cuerpo de conocimiento. Me preguntan, por ejemplo, cómo se puede integrar una solución de BI con SOA. Pues igual como lo hemos visto, ¿no? Digo, hay que ver de qué solución de BI estamos hablando, pero hay muchas formas de integrarla. Una a lo mejor no tan eficiente sería a través de web services, ¿no? ¿Por qué no tan eficiente? Pues porque es un flujo de información demasiado grande, ¿no? Seguramente el que va a venir de un data warehouse o algo así hacia una arquitectura SOA. Si ahí ponemos un web service, pues sí nos va a comunicar, pero no nos va a dar el ancho de banda que requerimos. De hecho, eso yo ya lo he visto incluso en la práctica y no funciona tan bien. Ahí la idea sería buscar un mecanismo mucho más óptimo de comunicación, ¿no? Podemos utilizar colas, ¿sí? O podemos utilizar otro tipo de herramientas que el mismo vendor podría tener para poder hacernos llegar esa información, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de tecnología Oracle que yo conozco bien, ¿no? O sea, tengo el Oracle Business Intelligence Enterprise Edition y tengo la SOA Suite. ¿Cómo los conecto? Pues a lo mejor puedo poner en medio Oracle Data Integrator, ¿no? Que es un producto prácticamente es como un ETL que me permite hacer este movimiento de datos de manera muy óptima, efectiva, de un lado a otro, ¿no? Pues digo, si yo a final de cuentas nada más pongo un web service ahí en medio, pues al web service lo voy a meter en un problema, ¿no? Va a ser un cuello de botella para pasar todo ese torrente de información. Ahí tengo que hacer un muy buen diseño y existen patrones de diseño para llegar a eso, ¿no? Es decir, sí existen patrones de diseño tanto de Java como de SOA para ese escenario, ¿no? Para mover o tener a disposición grandes cantidades de información del lado de mi capa de servicios. Vamos a ver una última pregunta, pues ya va a dar la una. Me preguntan, por ejemplo, ¿cuál sería el beneficio de utilizar en una arquitectura SOA o en un inventario de servicios, crear servicios de utilería para actividades como, por ejemplo, guardar en un log? ¿No? Cuando también, por otro lado, tengo frameworks o utilerías como Log4j que me sirven para lo mismo y que puedo utilizar y tienen mejor rendimiento. Pues sí, o sea, esto es parte pues de la metodología y del trabajo con SOA, que les digo, va más allá de ponernos a programar o de querer convertir todo en un web service, ¿no? O sea, normalmente cuando nosotros trabajamos con SOA, antes de empezar a tirar código, hacemos todo un análisis, ¿no? Un análisis muy particular en el que vamos a identificar si el servicio candidato, ¿no? O si la funcionalidad que nosotros estamos candidateando a convertirse en un servicio realmente vale la pena llevarla a cabo, ¿no? Ahí vamos a ver la factibilidad, vamos a ver el potencial de reutilización, vamos a ver si eso realmente nos va a traer un retorno de inversión, ¿no? Si realmente nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar codificación, si esa funcionalidad es redundante en distintos proyectos a lo largo de la organización, ¿no?
Por ejemplo, en el caso del log, pues probablemente la respuesta sería no, ¿no? O sea, si yo ya uso como estándar Log4j y es un framework que sé que es robusto y es Java y es estandarizado y se ocupa en todo el mundo, pues ¿para qué querría yo a lo mejor generar ahí un servicio que haga logs? ¿No? O sea, esa es una actividad pues un poco, sería como trivial u ociosa para un inventario de servicios, ¿no? O sea, no sería el tipo de funcionalidad que yo quisiera llevar ahí, ¿no? No sería, digamos, un requerimiento, o como le llaman, un concern que yo quiera resolver a partir de la orientación a servicios. Eso es un tema de análisis y de diseño, ¿no? Y es justamente donde el arquitecto de SOA se va a tener que enfocar para pues poderle garantizar a la organización para la cual él está trabajando que el inventario va a estar bien normalizado y que el inventario va a ser efectivo, ¿no? Si yo empiezo a generar, y esto fue lo que pasó en los inicios de SOA, ¿no? Y con muchos proyectos que fracasaron, que la mentalidad de repente era, pues todo conviértelo en web service, todo, lo que sea, ¿no? Tengo este código para escribir en logs, web service. Tengo este código que suma dos números, web service. Tengo este código que maneja errores, web service. Y todo era un web service y entonces termino teniendo un catálogo de servicios o una telaraña de 500, 5000 web services pues que no me sirven de mucho, ¿no? De los cuales a lo mejor solamente un 5% son los que realmente les puedo llamar servicios de negocio, reutilizables, robustos, a partir de los cuales voy a poder seguir construyendo mis siguientes etapas de innovación tecnológica. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, a veces responder, digo, en este caso yo diría que no, lo del log, ¿no? Pero a veces responder sí o no es el resultado de todo un análisis y de seguir la metodología de la manera correcta. ¿Okay? Me preguntan por la grabación. Sí, esto no hay ningún problema. Esta se va a poner disponible, ¿no? Seguramente en uno, máximo 2 días. Bueno, esto se grabó, desde luego, y va a estar disponible en la página de CACTI. También si entran en Facebook, la buscan, le dan like, ahí les va a ir avisando también cuando estén disponibles las grabaciones, ¿no? Si no, entran a la página web y ahí les va a dar la liga, una liga en la que ustedes van a poder ver el video completo una vez más, las veces que quieran, ¿no? Está bajo demanda. Y bueno, eh, aquí vamos a cerrar, ¿no? Prácticamente ya nos dio la hora. Les agradezco de nuevo mucho por su atención, por regalarnos esta hora de su tiempo. Espero que el webinar haya sido de su agrado, que se hayan resuelto algunas dudas o algunas inquietudes. Por supuesto que si gustan contactarme en Twitter o a través del contacto del centro de capacitación, estaré encantado de resolver cualquiera de sus preguntas. Y bueno, si alguno de ustedes va a estar en los cursos de SOA School, que ojalá que sí, pues nos vemos por allá en unos días en Lima. Muchas gracias de nuevo y que tengan un buen fin de semana.